¿Cierto, mi amado hermano y hermana? Gloria a Dios. Esta mañana, en las primeras horas que el Señor me permitió de abrir los ojos y de tener en mi corazón el deseo de emprender un nuevo día bajo la cobertura y bendición del Señor, amado hermano, tuve el privilegio de poder escuchar un corito de aquellos hermanos que hablan acerca de llegar a la eternidad. Hay muchos cantos que nosotros en repetidas ocasiones hemos traído, hermanos, en ofrenda al Señor. Esos cantos que nos recuerdan, amado hermano, que solamente somos peregrinos por esta tierra. Esos preciosos cantos que son inspirados, hermanos, a través de conocer las Sagradas Escrituras. Esos cantos, hermanos, que hablan de llegar a esa patria celestial. Cuando escuchaba, hermanos, ese corito que habla que vamos un día a caminar en esas calles de oro, venía a mi corazón, hermanos, el deseo profundo de decirle: Señor, ayúdame, porque hoy que estamos más cerca de ese momento es cuando el enemigo está aprovechando para poder poner toda clase de obstáculos. Y uno de los obstáculos que estamos viendo últimamente, amado hermano, es el engaño que Satanás viene a poner en la vida de los hombres, y el mundo entero está lleno de sectas, está lleno de religiones, está lleno de hombres y también mujeres que están siendo usados por el enemigo para desviar la fe del creyente. Estaba analizando, hermanos, el día de ayer varios videos de personas de denominaciones donde, hermanos, sale una barbaridad de cosas, hermanos, que son sinceramente, hermanos, herejías. Estamos analizando a personas que dicen ser el arcángel Gabriel, otros que dicen ser Jesús, otros, hermanos, que se autodenominan deidades, que se proclaman, hermanos, cosas que Dios no permite para nadie. Y quizá vamos a encontrar, hermanos, tantas cosas en el mundo que uno se queda asombrado. Pero todo esto, amado hermano, es el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando dice que en los postreros días se levantarán muchos falsos maestros, vendrán falsos profetas. Pero me llamaba mucho la atención, amado hermano, porque el mundo se deja llevar por esta clase de personas o por estas sectas, ya que, hermanos, el mundo no conoce verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Mire, como la gente no quiere creer a la verdad, van a creer a la mentira, es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso podríamos considerarlo dentro de la normalidad, ya que el mundo está ciego, la gente sin Cristo no entiende de las cosas buenas y de las cosas malas, no entiende de la mentira, de la religión, y tampoco discierne de la verdad que es Cristo. Es comprensible hasta en cierta manera, pero lastimosamente, amado hermano,
hay muchos creyentes, hay muchos hermanos que van a ser arrastrados por toda clase de mentiras. Y todo esto va a suceder por el simple hecho, hermanos, de que son personas que son creyentes que tienen poca disposición para buscar de Dios. No sé si me escuchó eso. Personas o creyentes, hermanos, personas que se van a llamar evangélicos, pero que tienen poca disposición en su corazón para buscar de Dios. Por esa razón es que viene el enemigo y le pone cualquier mentira, aún al que dice que es creyente, el que dice que es evangélico, aquel que tiene la verdad que es Cristo, pero que el enemigo, hermanos, cuando llega y le susurra al oído cosas de mentira, lastimosamente el creyente se cree. Pero todo esto sucede simplemente porque, como dijo el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Y es, hermano, lo que hoy en día estamos viendo, lo que seguimos viendo, lo difícil que es para el creyente poder congregarse. Mire, esto de congregarse, hermano, parecerá como que es un disco rayado que el ministro tiene cuando le exhorta a la iglesia, cuando le anima, cuando le invita para que no deje de congregarse. Mire, pudiera parecer, hermano, que es un tema que ya aburre para muchos, pero que a la luz de la palabra uno se da cuenta de la importancia que hay en congregarnos, de la importancia que hay en venir delante del altar del Señor, presentarnos, hermano, purificarnos, que el Señor nos limpie, que el Señor nos esté renovando constantemente. No me van a decir, hermano, las personas que no se acostumbran a congregarse, que es, hermano, suficiente con buscar a Dios en la iglesia cada 8 días. Porque hay personas que dicen, yo no voy todos los días, pero en mi casa lo hago. Pero a donde quiera que voy, yo lo hago. Mire, hay muchas personas que tienen la capacidad espiritual para poder sostenerse o para poder, hermano, buscar de la gloria de Dios. Pero en la mayoría de personas no existe eso. Mire, la mayoría de creyentes, le voy a decir algo, ni ora. La mayoría de creyentes ni leen la Biblia. La mayoría de creyentes, hermanos, a lo mejor puedan poner unas alabanzas y unos coritos hacia lo lejos, de fondo, solo para que la casa no se sienta aburrida, pero que lo ponen como que fuera cualquier música. Entonces, hermano, es ahí donde el enemigo se aprovecha y hace que estas personas caigan, hermanos, en un enfriamiento, caigan en una posición, hermano, donde ir a la iglesia y no ir a la iglesia les da lo mismo. Y la preocupación, hermanos, que uno ve como ministro es de que los tiempos son finales. Yo sé que todos estamos conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos. Miren, estamos en las horas extras del periodo de gracia de nuestro Señor para la salvación de la humanidad. Pero todo esto, hermanos, muchas veces pasa desapercibido. Cuando encontré esta porción, hermanos, lo relacioné con ese canto, con ese corito que hoy en la mañana escuchaba cuando habla, hermanos, de ir a la parte celestial. Mire ese corito, dice así, yo sé que usted ya se lo sabe, pero dice, quiero concentrarme, pero dice, nos vamos a gozar, en la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y así venía una cadena de coritos, y hablaba una que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal.
Tan bien linda la alabanza, ¿verdad? Un corito, hermano, pero bello. Allá en el Apocalipsis, capítulo 21, habla de esto. Habla de la gran Jerusalén, de la nueva Jerusalén, donde literalmente la palabra dice que, hermanos, que sus fundamentos son de piedras preciosas. Y dice que el mar es un mar de cristal y las calles son calles de oro. Miren, todo esto que habla en Apocalipsis 21, hermanos, es el reflejo de la gloria de Dios. Esa ciudad va a estar llena, hermanos, de riqueza, pero quizás las riquezas, hermanos, no es lo que a nosotros nos interesa, sino que cuando el evangelista Juan habla de los fundamentos y habla de los aspectos literales de esa gran ciudad llamada Nueva Jerusalén, lo que está enfocando, hermanos, es de que ahí va a haber plenitud, porque ahí estará la presencia de Dios. Es más, dice el apóstol Juan, ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, y no va a existir, hermanos, ningún tipo de lamento, porque Dios será el todo en esa ciudad. Es más, dice el mismo apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 21, que Dios, hermanos, será el Señor y que ya no va a haber necesidad de tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo de Moisés? Eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, hermanos, dice ahí que ya no va a haber tabernáculo porque va a estar la presencia de Dios. Ahora, cuando yo analizaba ese canto, hermano, que dice que vamos a caminar por calles de oro, que vamos a andar allá viendo aquel mar de cristal, hermano, pensaba, hermano, en el hecho de que eso es el sueño, ese es el anhelo que todos los creyentes tenemos, de llegar a la patria celestial. Pero también, hermanos, veía el privilegio que tuvo Adán y Eva cuando Dios, hermanos, los formó, cuando Dios los creó. Los versículos atrás de esta porción que hemos leído habla de la genealogía, o sea, habla, hermano, del origen de la humanidad, habla de la creación, habla, hermano, de cómo Dios de la nada lo hizo todo. Pero me llama mucho la atención, hermanos, esta porción que hemos leído, porque dice que el Señor, hermanos, dice que plantó un huerto en Edén. Fíjense que cuando el Señor, hermanos, hoy en la mañana me permitió oír ese corito y sentir en mi corazón, hermano, aquel deseo de caminar yo también en aquellas calles de oro, se me vino el recuerdo de Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron puestos en un lugar muy especial, fueron puestos en un lugar, hermano, al que no se le podía desear más, porque lo tenía todo. Dice la palabra, hermano, que era un lugar lleno de riquezas. Habían animales, habían, hermanos, frutos, todo lo que los habitantes, en este caso que eran Adán y Eva, quisieran, de todo lo que quisieran comer, de todo lo que quisieran. Es más, el Señor les dijo, ustedes van a señorear, o sea, ustedes van a decidir, ustedes son como los dueños de este lugar. Entonces, con eso Dios lo que estaba mostrando es de que ese lugar era perfecto, que a ese lugar ya no necesitaba nada más. Entonces, cuando yo relacionaba ese corito que dice, hermano, que vamos a caminar por esa ciudad que habla de las calles de oro, también lo relacioné, hermano, con la perfección del huerto, porque, hermano, ahí estaba todo. Pero ¿saben qué me llama la atención, hermano? No es que en el huerto, hermano, lo mejor del huerto fuera que había comida,
que los árboles, hermanos, colgaban y el fruto solo se podía agarrar. Eso era bueno. Lo más hermoso de ese huerto es que Dios estaba ahí, que el Señor estaba con Adán y Eva, que Dios, hermano, estaba con su presencia ahí, en ese lugar. Eso es lo más lindo, hermano, que Dios esté en el corazón nuestro, es lo más maravilloso que puede habernos acontecido. Y me llamaba mucho la atención, hermano, porque el Señor era el que estaba ahí con ellos. Ahora, acuérdense que la Biblia tiene relación desde Génesis hasta Apocalipsis, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Porque en el huerto del Edén el Señor estaba ahí, y cuando vamos a Apocalipsis 21 dice que, hermano, ahí va a estar la presencia del Señor con su iglesia, con sus santos, con sus escogidos, hermano. Entonces, lo más lindo es esto, de que Dios estaba ahí con Adán y Eva, y al igual que lo que nos va a acontecer ya en unos momentos, de que vamos a estar con el Señor y Él va a estar eternamente con nosotros. Entonces, ahora, hay un punto muy importante que habla aquí de que había 3 árboles. Me acompaña en el verso 9, dice que y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Eso era una clase de árboles. Y dice que también estaba el árbol de la vida, era el segundo árbol. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La primera clase de árboles, hermanos, se refiere al sustento que nosotros necesitamos. Adán y Eva fueron autorizados de parte de Dios a comer de todo lo que había, menos de uno. Dice que en el centro, en medio del huerto, estaba el árbol de la vida. ¿Sabe qué es el árbol de la vida? Es Cristo. Acuérdese que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos a Cristo, hermanos, como el árbol de la vida. Allá en Apocalipsis también habla, hermanos, de que Cristo, y ahí lo dice literalmente, es el árbol de la vida. Siempre, hermano, en Apocalipsis 21, si no me equivoco. El punto está en que el Señor puso un tercer árbol, y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto se está refiriendo a la tentación. Entonces, hermanos, Adán y Eva podían tomar de lo que ellos querían. Podían, hermanos, tener elecciones, en el sentido que tenían la presencia del Señor, tenían el árbol de la vida, o sea, es decir, la presencia de Dios, ¿verdad? Y tenían, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y el mal, que se refiere a la tentación. Ahora, ese árbol, hermanos, esa clase de árboles que habían sido autorizados para que comieran, por supuesto, hermanos, que ellos podían agarrar de lo que quisieran para sustentarse. Y habla de la necesidad que tiene el hombre, porque Dios conoce que nosotros tenemos necesidades que suplir. Miren, a nadie se le prohíbe que no trabaje, ¿verdad? A nadie se le prohíbe que le dé tiempo a su familia. A nadie en la iglesia se le prohíbe, hermanos, absolutamente nada. Es más, un día de esto hablábamos con un hermano y hablábamos de que aquí no se le prohíbe a nadie ni siquiera la forma en que va a venir vestido. A nadie. Porque sabemos que es el Espíritu Santo el que hace los cambios, el que hace la obra. Ahora, cuando decimos que no hay prohibiciones, hermano, esto tampoco quiere decir, hermanos, que tenemos como creyentes, estoy hablando como hijos de Dios, ¿verdad? Como evangélicos. Esto no quiere decir, hermanos, que tenemos rienda suelta para ir y buscar todo lo de la vida del mundo y dejar de lado el árbol que está
Dice, en el centro, dice aquí, del árbol que está, hermano, en medio del huerto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos permite que nos movilicemos para todo lo que nosotros necesitemos, para que podamos, hermanos, desenvolvernos en las áreas laborales, en las áreas familiares, en todo lo de la vida secular. Pero también debemos de tener en cuenta, hermanos, que está el árbol de la vida, y que ese árbol de la vida es necesario, hermano, que lo apliquemos en nuestra vida, valga la redundancia, porque de él emana, hermanos, toda bendición. Entonces sabemos, hermanos, que nuestra vida depende del Señor, y que no solamente, como dijo el mismo Señor Jesús, vamos a sobrevivir de pan de la tierra, sino también de toda palabra que viene de la boca del Señor. Ahora, cuando habla del árbol de la ciencia y del bien y del mal, como le digo, está hablando de la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través, hermanos, de ese árbol es como Dios ha de probar el bien y el mal en el hombre. El árbol de la tentación, hermanos, es el pecado cuando se presenta a la vida del hombre. Entonces está en la decisión personal de cada uno de ser no seducido, porque el enemigo siempre va a querer seducirlo, sino, hermano, de rechazar el pecado. Miren, el pecado siempre va a estar a la orden del día. Día y noche el enemigo va a estar trabajando, hermano, para poner la tentación. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios no lo puso, hermano, para comer del árbol, sino para que le demostremos cuán, hermano, fieles somos nosotros con el Señor. No sé si me está comprendiendo, pero mire, la tentación, el enemigo se la va a poner, como decimos, en bandeja de plata. Le voy a ofrecer lo mejor, y a lo mejor hasta le va a decir, agarrarlo, hacer, nadie se va a dar cuenta, aprovechar la oferta, porque esto no es de todos los días. Ahora, muchas veces nosotros podemos hacer cosas a escondidas, ¿verdad? Pero a escondidas de los hombres, porque delante de Dios, hermano, no hay nada oculto. Ustedes saben que todo está delante de los ojos de Dios. Ahora, ese árbol, hermano, de la ciencia del bien y del mal, es para que nosotros, hermanos, seamos probados delante de Dios. Es decir, para que nosotros, hermanos, o para que Dios sepa quiénes somos nosotros. No es que Dios no sea omnisciente, ¿verdad? Sino que para que nosotros, hermanos, podamos presentarnos delante de Dios y de verdad decirle: Señor, te amo, Señor, aquí está, mi vida es tuya. Cuando nosotros rechazamos ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la tentación. Ahora, cuando yo le mencionaba, hermanos, de que me gozaba al oír ese corito y venía esta porción a mi corazón, lo puedo relacionar, hermanos, con el diario vivir del creyente. Porque así como a Adán y a Eva los puso en ese cuerpo, y así como estaba la presencia de Dios, que era la riqueza real que tenía ese huerto, así hoy en día también, hermanos, la humanidad está bendecida. Mire, el Señor nos permite disfrutar de todo, ¿verdad? De todo lo que hay, hermano. Pablo decía que de todo el Señor nos permite, pero que no todo nos conviene. Ahora, también tenemos, hermanos, a Cristo como el árbol de la vida, que es nuestra salvación, y está también la tentación, con la que el apóstol Santiago dice: bienaventurado el hombre que resista la tentación, porque después que la haya vencido, hermano, recibirá la corona que Dios le tiene. Entonces, quiero decir, amado hermano, que Dios siempre ha querido estar cerca
del hombre. Cuando oía ese coro yo decía, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo, me voy, y aquellos se entristecieron, dijeron al Señor, no, pero no se entristezcan. Voy porque les voy a ir a preparar una mansión, les voy a ir a preparar una morada. Mire, el término morada se refiere a una mansión, se refiere a un lugar grande, a un lugar, hermano, en mejores o en buenas o excelentes condiciones. Entonces, cuando el Señor dijo esto, hermano, es porque se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios siempre le ha importado la vida, el acercamiento para con los suyos. Mire, cuando a Adán y a Eva los puso en el huerto, hermano, estaba el árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida era la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere siempre, todos los días, en la vida del hombre. Que en la vida del mortal esté la presencia de Dios. Pero lastimosamente, como dice en su palabra, nosotros muchas veces contristamos al Espíritu. Porque en cuanto más Dios llama al mortal, el hombre más huye. Cuando Dios más quiere acercarse, el hombre más quiere apartarse. Y a mí me llama la atención, hermano, estas dos partes que le he mencionado, lo que hemos leído hoy en el Génesis y lo del Apocalipsis, porque lo que puedo ver es el deseo que tiene Dios para estar con los suyos. Esa fue la razón, hermano, por la que Dios hizo ese huerto, para poner a Adán y a Eva y estar Él con ellos. Ahora, usted conoce la historia, ¿verdad? Ellos pecaron y Dios se apartó. Hoy en día es lo mismo. El hombre peca y Dios se hace a un lado, porque como decía el pastor René en la vigilia, Dios es caballeroso. No sé si fue la vigilia o el domingo, pero Dios es caballeroso, que no va a hacer nada a la fuerza en la vida de los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que los templos están vacíos, uno dice que es tremendo, porque todos queremos llegar al cielo, porque todos queremos caminar en las calles de oro y cantamos esos coritos que dicen que vamos a caminar en las calles de oro y que vamos para el cielo, y todos esos coros, hermanos, que alientan el corazón del hombre, pero que en la realidad pareciera que estamos tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se llama tentación. Y tentación tal vez no porque ande en pecado, sino que tentación porque me llama la atención, hermano, no congregarme. Mire, hay personas que en definitiva no les gusta congregarse. Hay personas que no han llegado a comprender, amado hermano, que el congregarnos, hermanos, es el comienzo para estar eternamente en la presencia de Dios. Mire, si no nos gusta congregarnos, mucho menos nos va a gustar el cielo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿se recuerdan de Jesús cuando estaba niño? Y que dice que José y María lo andaban buscando, lo andaban preocupados, que se me hizo este cipote, con respeto para mi Señor. Y ellos preocupados, y les avisaron, allá está Jesús en el templo, y ustedes afligidos, malos padres que no cuidan a sus hijos. Van al templo y lo regañan, y ¿qué haces aquí? Nosotros preocupados por ti. No, Dios, cierra los negocios de mi padre, me es necesario estar. Entonces el Señor daba una evidencia, hermano, de que debemos de tener como humanos, como mortales, un acercamiento a Dios, porque si no gozamos aquí, es mentira que nos vamos a gozar allá. Así de sencillo, así de práctico. Pero la verdad es que muchas veces se pone en duda el llamado, no porque Dios falle, no porque uno sea juez, que Dios nos libre de eso, sino, hermano, porque el Hijo va a dar evidencia de que es Hijo, porque el que ama va a dar
frutos de amor, porque el que ha nacido de nuevo, hermano, va a buscar la gloria de Dios. Mire, Pablo decía, todo lo tengo ya por pérdida, ya no me interesa nada, prosigo al llamado supremo que me ha hecho el Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que la iglesia se va desquebrajando y de que aquello que muchas veces se junta, pero que a la vuelta de un par de horas uno está por un lado y otro por otro, uno dice, qué tremendo, y cuando lleguemos al cielo vamos a llegar así. Aleluya. Cuando entremos allá a las puertas de la Jerusalén, hermano, pensando que va toda la iglesia con nosotros, y vamos, ¿y qué se hizo el hermano y la hermana? Pues, entonces, hermano, cuando veo esa porción, solamente quiero decirte con todo mi corazón, hermano, que no deje la presencia de Dios, que aunque cueste estar aquí, pero es aquí donde nos va a ir el Señor formando, es aquí donde nos va a levantar. Yo sé, hermano, que podemos hacerlo en la casa. Estoy seguro que muchos tenemos quizás, hermanos, ese privilegio de que el Señor, hermano, nos fortalece, nos llena, pero si el Señor nos habla de congregarnos, si el Señor nos habla de que, hermanos, de que es importante estar congregándonos, yo creo que Dios lo dice porque tiene un peso, porque tiene una realidad, porque tiene una bendición. Ahora, lo que nos queda a nosotros, ¿verdad?, es pedirle al Señor que toque el corazón de aquellos que se están quedando. Mire, yo comprendo que hay factores, ¿verdad?, que muchas veces se van a interponer: la lluvia, los horarios, problemas familiares, a ver, todo. Pero aquí es donde viene, hermanos, el reto para nuestra vida, y es pedirle al Señor, hermano, que nos bendiga en el sentido que cuando tengamos que congregarnos, que quite todo estorbo, ¿verdad? Mire, yo me recuerdo que usted cuenta un testimonio de que una vez dijo, manda la lluvia, y el Señor mandó la lluvia. Estaba en el culto, ¿verdad? Imaginen que el pastor hubiera dicho, Señor, que se vaya la lluvia. A lo mejor se hubiera ido la lluvia, pero como dijo, manda la lluvia, el Señor le mandó la lluvia. Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que pelearlas. Y una de las cosas que tenemos que pelear es esta, que no hayan estorbos para buscar la gloria de Dios, para buscar la presencia de Dios, hermano, para venir y cantarle al Señor con toda libertad. Estoy seguro que allá en la casa podemos poner alabanza y quizás vamos a cantar, pero cantar como tenemos el privilegio de venir a hacerlo aquí, hermano, eso está en duda que lo hagamos en la casa. En cambio aquí podemos soltarnos, cerrar los ojos, sabemos que estamos en la presencia de Dios y de repente Dios, hermano, hace algo sobrenatural en nuestra vida y entramos en ese gozo, entramos en esa delicia, en ese deleite del que el salmista hablaba. Así es que, mi amado hermano, no se le olvide que desde el principio de la creación la intención de Dios fue estar con los suyos. Hoy el Señor sigue llamándonos porque Él quiere estar con nosotros. La palabra lo dice, donde dos o tres están congregados, Él, ahí da evidencia que el Señor quiere estar con nosotros. Y ahora, cuando el Señor nos dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, es porque Él quiere estar con nosotros, es porque Él quiere que nosotros estemos con Él eternamente, hermano. Aquí nos vamos a empezar a gozar de la presencia, a verlo, hermano, con los ojos de la fe, a sentirlo en el Espíritu, para que pronto nosotros vayamos y le demos un abrazo al Señor y le digamos gracias, papá, por haberme traído a esta patria celestial. Gracias, papá, porque usted es el que me ayudó. Gracias, Señor, porque si usted no hubiera sido, yo no estuviera aquí. Mire, qué lindo es el Señor, que desde el principio de la creación la intención de Él es
estemos con Él. Y vamos a estar eternamente con Él. Solamente que sigamos los consejos de su palabra. Amén. Vamos a cantar esa alabanza. Gloria a Dios. Yo tengo un hogar allá en el cielo. Gloria a Dios. Y aquí, hermanos, no tenemos casa. Allá el Señor nos tiene ya la mansión. Así es que a los hermanos que están pidiendo una casa y todavía no la tienen, sepan que hay una mansión esperándonos. Hay un lugar donde no vamos a pagar alquiler, no vamos a pagar impuestos, no, nada. Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Él pagó para que nosotros lleguemos a disfrutar de esa mansión de la que la palabra en Apocalipsis 21 habla, de que tiene calles de oro, mar de cristal, las paredes, todos sus fundamentos son de piedras preciosas. Todo eso habla de la riqueza de nuestro Dios, de la perfección. Miren, el oro, para que llegue a ser oro, tiene que ser purificado. Y nosotros, para llegar a esa patria celestial, ya hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a cantar esa bella alabanza para el Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y luego oramos para quedar despedido y que el Señor le bendiga grandemente. Cada paso que usted dio para este lugar, para venir a exaltar al Rey de la Gloria, tiene su recompensa de parte del Señor. Amén. Aleluya. Con gozo le vamos a cantar esta noche. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pronto estaremos en ese lugar. Pronto estaremos con el Rey de la Gloria. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo tengo un hogar más allá en el cielo. Yo tengo un hogar más allá en el cielo, donde mi Jesús me fue a preparar, donde mi Jesús me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí no habrá tristeza ni llanto, ahí no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús me fue a preparar, porque mi Jesús me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Sí, Señor. Gracias, Padre. Porque te cantamos, Señor. Porque no tienes un lugar ahí en el cielo, Padre. Señor. Donde mi Jesús Me fue a preparar, porque mi Jesús me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. yo tengo un hogar más allá en el cielo. Yo tengo un hogar más allá en el cielo, donde mi Jesús me fue a preparar, donde mi Jesús me fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Ahí no habrá tristeza ni llanto, ahí no habrá
Como dice el dicho, después de la tempestad Viene la calma. viene la calma. Amén. Yo no sé si nosotros sentimos algún temor al momento de esa tormenta o dudamos de que es el Señor el que está aquí con nosotros. Sí, amén. ¿Verdad que no? No, está Hemos bien. sentido ese gozo, esa paz, pero cuando salgamos afuera vamos a ver todo lo que ha pasado. Afuera hay muchas personas preocupadas porque ha sido una tempestad